se mueva de la misma manera que los salarios, es un índice que lo represente y que represente esa movilidad. ¿Y por qué no el índice de salarios? En primer lugar, y espero que pronto esto sea resuelto, porque la verdad que el INDEC deja bastante que desear. Y porque no es en lo más mínimo confiable. Pero por sobre todas las cosas, el índice de salarios es una mezcla, un promedio entre la remuneración de los estatales, de los privados y de los que están en el mercado en trabajo en negro. Como los índices generalmente son promedios, si lo que está ahí adentro es más bajo, el índice que va a dar por resultado va a ser más bajo. Y porque sobre todas las cosas no representa a aquellos que realmente están contribuyendo al sistema previsional argentino. ¿Y por qué RIPTE? Esto que de golpe se ha vuelto famoso, el RIPTE. Porque RIPTE lo que toma en cuenta son las remuneraciones de aquellos que aportan al sistema, pero por sobre todas las cosas que son estables. Y la verdad es que si nosotros tomáramos este índice y no otro, estaríamos, en definitiva, dando la posibilidad de que el haber jubilatorio se mueva de la misma forma que lo hacen los salarios. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que terminó siendo esta fórmula tan engorrosa que de pronto nos pusimos a discutir cuánto le daba el número a uno y cuánto le daba el número al otro. Y a nosotros nos daba un 8% anual y el oficialismo decía que le daba un 20%. Y cuando nos juntamos a ver cuál era la diferencia, es que estábamos tomando consideraciones diferentes sobre una misma fórmula. Y que tampoco se sabía, porque de hecho, cuando vino la gente del ANSES a hablar con los asesores, ni siquiera ellos tenían datos específicos de cuál era el valor real. Y lo que ocurre, y esto lo vuelvo a repetir, cuando en realidad lo que se termina persiguiendo es un número, cuando en realidad lo que se termina persiguiendo es un objetivo que es el tema recaudatorio, las discusiones a veces se vuelven banales. Porque lo que hay que discutir es la profundidad del concepto de lo que estamos defendiendo hoy. No obstante esto, y ya saben cuál es la postura del bloque de la coalición cívica, pero así también de todos los bloques de la oposición, nosotros creíamos que era fundamental incluir dentro de este proyecto la recomposición salarial, la recomposición de los saberes. ¿Y por qué creíamos que era fundamental? Porque no es lo mismo aplicar una movilidad sobre el haber rezagado actual que aplicar una movilidad sobre la actualización de estos saberes y por lo tanto terminar con una deuda pendiente de hace tantos años. Y por eso nosotros era uno de los ítems más importantes, porque yo le puedo asegurar que si ustedes hablan con los jubilados, lo que más necesitan es la actualización de sus saberes. En este punto, muchos dijeron, bueno, lo que pasa es que ustedes están hablando de un sistema que no es sustentable en el tiempo. Y la verdad que me llamó mucho la atención que gente de la misma Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo hiciera informes en los que explicaba claramente la sustentabilidad del sistema, preveniendo la actualización de los saberes con el RIPTE y manteniendo una movilidad también con el RIPTE. Entonces no es que uno
o nosotros tenemos una irresponsabilidad que a veces mucho se dice porque somos de la oposición y estamos gobernando, sino que por todo lo hecho hasta ahora por este gobierno, hoy, el día de la fecha, es una gran oportunidad para dar una respuesta mucho más satisfactoria a los jubilados que hoy están viendo qué es lo que ocurre con su futuro. Y que hoy marcaría un antes y un después, y el momento de poder discutir con profundidad la reforma de este sistema previsional. Por eso estamos tan preocupados y tan ocupados de poder resolverlo. La otra cuestión que nosotros también planteábamos en nuestro proyecto era la intangibilidad, que si bien en nuestra discusión creíamos que era fundamental hablar de la intangibilidad de los fondos, porque no nos olvidemos de que el sistema de reparto es un sistema donde hay ingresos y egresos, y que no es que se busca con la plata que entra generar una capitalización como es ese sistema de capitalización hoy de Argentina. Sí puede ocurrir que haya fondos supeditarios, pero esos fondos supeditarios no deben ser tocados en perjuicio de los jubilados o a préstamos a tasas irrisorias, porque si no, todos meten mano de los fondos cuando estamos con una deuda pendiente, como ya dije, que tiene que ver con la adquisición de los saberes, que tiene que ver con la movilidad, que tiene que ver con la recomposición. Y esto ha pasado con AISA, dicho por el mismo Vudú, ha pasado con letras del Tesoro, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que no me voy a exceder mucho más en el tiempo porque ya todos los preopinantes y los que van a venir van a poder aclarar con profundidad y repetir un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pero me parece que hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que mucho se habla de la distribución del ingreso en la Argentina. Y hemos empezado a hablar de la distribución con la resolución 125, que como bien expusimos en ese momento, para nuestro entender, era falaz. La resolución 125 en sí misma era falaz como distributiva del ingreso. También creemos que cuando uno habla de política pública del sistema previsional argentino, o de cualquier sistema previsional, en realidad, cuando uno piensa la política de la seguridad social, lo que está pensando es cuál es la estrategia distributiva que va a tomar en cuenta. Y por lo tanto, ¿cómo va a garantizar la ciudadanía? Me hubiese encantado que hoy, en este recinto, saquemos no la fórmula más sencilla, sino que prime el concepto que está en la Constitución Nacional, y que es garantizar a los jubilados la movilidad, pero por sobre todas las cosas, asegurar que esa movilidad esté lo más ligada posible a los salarios por ser sustitutivos. Y para terminar, entre las largas reuniones de comisión que hemos tenido, uno de los jubilados nos dijo a todos, a los pocos diputados que estábamos ahí presentes, nos dijo: un pueblo que olvida a sus niños no tiene futuro, y uno que no garantiza a sus adultos poder llevar una vida digna, lamentablemente no tiene memoria. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.